Voy a empezar a grabarles, ¿ya? Entonces, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que la principal fuente de filtración a nivel renal, pues ya habíamos hablado que tenemos a lo que corresponde al glomérulo, ¿sí? Y dentro, pues obviamente del glomérulo, de la nefrona, que ocurre en cada una de las filtraciones. Ya vamos a ver cómo ocurre esta filtración y cómo afecta en el caso de personas, pues, que tienen un daño renal, un daño en el flujo renal, cómo esto va, pues, ir afectando en la filtración renal. ¿Perdón? Ya, entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la constitución de la nefrona. Entonces aquí habíamos visto que la nefrona está constituida por su zona redondeada que se denomina glomérulo, donde van a existir, pues, habíamos visto esta disposición de las arteriolas y recordando que tenemos dos arteriolas, en este caso, una arteriola aferente, ¿sí? Y una arteriola eferente. Entonces debemos conocer dónde se encuentran estas estructuras. Además, pues que el glomérulo tiene hacia su alrededor lo que se denomina la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es una cápsula, ya vamos a ir viendo, que de igual manera pues está rodeando a lo que corresponde al glomérulo y la composición del tejido lo que va a hacer es en esta zona pues va a permitir, como habíamos visto, ¿no es cierto?, que ciertas sustancias sean o no filtradas. Es decir, si estas sustancias pues van a pasar al aparato justaglomerular hacia el área de la asa de Henle, o si esto pues debe quedarse dentro de la circulación renal, ¿sí? Y vamos a ver cómo las distintas cargas eléctricas, ¿no es cierto?, las cargas positivas, cargas negativas de las sustancias, que supongo que esto también ya lo deben haber visto en bioquímica, va a permitir pues que la membrana del riñón deje pasar el líquido, ¿no es cierto?, deje pasar estas sustancias, y porque existe ciertas sustancias cuando un adulto, pues dentro de la normalidad, no ocurre esto. Entonces ya vamos a ir viendo eso. Pero debemos ir conociendo lo que corresponde a los diferentes túbulos. Entonces, tenemos en el aparato justaglomerular el túbulo distal, ¿sí? Y el túbulo proximal. ¿Por qué se denominan a esto en relación al túbulo colector? ¿Sí? Entonces, dependiendo de su localización, pues tenemos el túbulo proximal y el túbulo distal. Y vamos a ver qué pasa en cada uno de estos. Y hacia abajo, en su parte inferior, ustedes pueden visualizar cómo esta se encuentra dispuesta el asa de Henle, que habíamos hablado, ¿no es cierto?, el asa de Henle con su porción, con su rama descendente y su rama ascendente. De igual manera, existen diferentes cambios de presiones y de filtraciones y además de difusiones que van a ocurrir en esta zona. Entonces, habíamos hablado de la nefrona y aquí estaba cómo esta se encuentra dispuesta, ¿no? Entonces, en la zona, esto es el riñón, todo esto es el riñón. En la zona de la corteza tenemos esta estructura. Entonces, aquí tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y el túbulo contorneado proximal. Y el asa de Henle, pues, se ubica hacia la zona de la médula. Entonces, en esta zona, como les había dicho, pues hay una rama descendente que ustedes ven aquí que es fina y una rama ascendente que es gruesa. En esa zona, aquí ya nos están mostrando cómo se encuentra la irrigación, el drenaje y la circulación, perdón. Entonces tenemos aquí, lo que sí debemos tener en claro, pues ustedes ven, ¿no es cierto? Siempre van arterias y venas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de igual manera todo lo que afecte a nivel del riñón, es decir, si disminuye el flujo, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden ver que tenemos arteriolas, el flujo va a disminuir, también pues se va a ver afectado a nivel renal, a nivel de la filtración glomerular. Bueno, aquí nos habla de la vejiga, que también debemos conocer, ¿no es cierto? Ya supongo que esto lo han visto en anatomía, ya pasamos lo que corresponde al sistema urinario. ¿Por qué?
Porque en la zona de la vejiga, pues al ser el riñón dentro del aparato del sistema excretor, los uréteres, ¿no es cierto?, que son los tubos que salen directamente por las pelvis renales hacia esta zona de la vejiga, si ocurre una obstrucción aquí a nivel del uréter, también va a verse afectado la filtración glomerular, las presiones a nivel de los riñones. Es por eso que en esta área de la fisiología de igual manera nos está dando a conocer, de hecho, ¿sí? Bueno, en esto no nos vamos a detener porque ustedes ya lo deben haber visto en anatomía. Ya, y hablando, bueno, un poco del reflejo de la micción, ustedes pueden visualizar que todo depende de la inervación, ¿sí? De lo que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Pero eso tampoco lo vamos a ver con detalle en la anatomía, porque ustedes lo van a ver el próximo semestre. Entonces aquí es de lo que nos debemos detener. El riñón va a tener varias etapas para la formación de la orina, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, en esta zona, pues, donde existe la irrigación importante de esta nefrona, tenemos a nivel de la cápsula de Bowman, va a ocurrir el primer punto, que es la filtración, que no sé si ustedes saben qué es la filtración. ¿De qué depende la filtración? La filtración glomerular, ¿no es cierto? Hemos escuchado, dicen, el riñón pues tiene la función de filtración, de reabsorción y de secreción. Entonces, ¿de qué depende la filtración glomerular? De las grandes cantidades de líquido que pasan a través de los capilares y de la cápsula de ¿Cierto? Bowman. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, cuando exista una obstrucción a nivel de la arteriola aferente o de la arteriola eferente, va a existir una alteración en la filtración. Y ustedes pueden ver, digitar en el buscador y colocar cálculo de la filtración. Entonces, uno cuando coloca cómo calcula la filtración glomerular, déjenme. Este es una calculadora en la que nos van a pedir algunos parámetros para que ustedes puedan visualizar esta filtración glomerular. Ay, no estoy compartiendo el screen, déjenme, les voy a compartir. ¿Por qué viene dado? Son aspectos que deben ir entendiendo. Déjenme, les voy a compartir para que puedan visualizar. Entonces ya vamos a ir entendiendo por qué en este caso tenemos que saber la composición. Entonces, aquí ustedes miren, les estoy compartiendo. Hay una calculadora para poder ver la filtración glomerular. La filtración glomerular, pues esto se eligen varias escalas. La principal que se utiliza con mayor énfasis es esta del CKDEPI. Entonces, miren, nos piden valores de creatinina. Afecta también si este está dado por el hombre, si es hombre o es mujer. La edad porque es importante, porque ustedes van a saber, ¿no es cierto?, que un riñón en cuanto a si es joven, si es un niño, si es un adulto joven, pues en relación a una persona adulta que ya probablemente tuvo enfermedades a nivel infecciosas, a nivel de obstrucción de la próstata, lo que puede ir afectando en esto. Entonces, miren, existe en una calculadora para observar el filtrado glomerular. Ya. Entonces vamos a ver cómo está yendo el flujo y cómo la creatinina, pues recuerden la creatinina que es un elemento de desecho a nivel del riñón, ¿no es cierto? Cómo este se encuentra filtrando. La reabsorción, ustedes pueden visualizar que este se realiza ya a nivel
de los túbulos contorneados, ¿no es cierto? Entonces la filtración, que digo, la reabsorción, ¿no es cierto? Estamos en el segundo punto. Aquí, pues, obviamente, recuerden, todo lo que vaya por este estrecho, por estos conductos, pues va a ser eliminado. Entonces, por eso es que existe esta flecha hacia afuera, lo que va a significar que va a reabsorberse sustancias que probablemente, pues, aún el riñón necesita retener para nuestro cuerpo, los va a reabsorber. Y la excreción, normalmente a nivel de los capilares peritubulares, va a existir este flujo de secreción y posteriormente la excreción. Entonces, recordando que a nivel de la nefrona tenemos estos 4 puntos importantes dentro de la función: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Y así es como se forma la orina. Entonces, ustedes pueden visualizar aquí cómo ocurre en el caso de una sustancia. Por ejemplo, aquí nos ha colocado, ¿no es cierto?, la sustancia A. En el caso de solo filtración, entonces esta, pues obviamente solo llegaría a nivel del glomérulo y pasaría hacia su excreción. En esto ustedes pueden ver lo que corresponde a la filtración y a la reabsorción. Se puede visualizar, ¿no es cierto?, la dirección de las flechas, cómo pues afecta a nivel de las arteriolas aferentes y de la arteriola eferente para la reabsorción de las distintas sustancias. En este caso, de igual manera, pueden visualizar cómo la sustancia, en este caso la sustancia C, pues para que ocurra la filtración y la reabsorción completa, nuevamente ustedes pueden ver que no existe pues una eliminación. Esto se va a ir dando dependiendo de cada sujeto, de si necesitamos que pues la persona se hidrate, ¿no es cierto? Generalmente ustedes han de haber escuchado que cuando se pide a un niño, a una madre que al niño lo hidrate, generalmente lo que se quiere es mantener esta zona de filtración y de reabsorción completa, evitando la excreción, es decir, evitando pues que ocurra la secreción de otras sustancias que el organismo las necesite. Y todo esto depende de los valores de la membrana y de la carga de la sustancia que se le está dando. Listo, entonces eso con la introducción en este caso. Voy a hacer la introducción en la filtración glomerular, que supongo que esto también nos van a hablar con más detalle sus compañeros. Entonces, toda la filtración glomerular va a depender de 2 factores, tanto de factores hidrostáticos, presiones hidrostáticas, y de presiones colodiosmóticas. Sí, entonces ahí vienen los conceptos, que es una presión hidrostática. La presión generada por los líquidos. Exactamente, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con líquidos y agua. Sí, entonces esa va a ser la presión hidrostática. Existen presiones que a nivel de los capilares pues se va a mantener el líquido, ¿no es cierto? Y si la presión pues aumenta, esta presión hidrostática aumenta, va a permitir que el líquido salga hacia el espacio extracelular. Y ocurre lo mismo con la presión coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica? Coloidosmótica significa que existen sustancias de proteínas. Sí, entonces tiene gran concentración de proteínas. Eso significa la presión coloidosmótica. Entonces, la filtración glomerular va a estar dado por estas 2 presiones, por la presión hidrostática y por la presión coloidosmótica. Y las tasas de filtración que ustedes pueden visualizar aquí, que se van a ver afectados en cada uno de las nefronas. Entonces, se estima que la filtración glomerular normal es de 125 ml por minuto en una persona sana, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Entonces, cuando realizamos, ahora que les había mostrado la calculadora, al calcular los valores de la filtración glomerular en una persona adulta, nos debe salir alrededor de estos valores, ¿sí? En una persona sana. Y el lugar de la reabsorción, pues, nos va de la excreción, perdón, lo va a eliminar en cierta cantidad. Aquí nos dice de 1 ml por
minuto, ¿sí? Y pues aquí ustedes pueden ver en el área de la reabsorción cómo el flujo a nivel de los capilares, pues este se ve afectado también por los valores de filtración glomerular y de excreción y nos da, ¿no es cierto?, menos 1 ml a 124 ml minuto. Estos son los valores que debemos conocer. Además, recordar de cómo se encuentra formado el glomérulo. Entonces, ustedes pueden visualizar aquí el glomérulo. Tiene una arteriola aferente, significa que por aquí va a ir, ¿no es cierto?, la sangre, y una arteriola eferente. Hacia su interior, ustedes pueden visualizar, tenemos lo que corresponden a los podocitos. Los podocitos son un sitio, pues ustedes van a ver acá, que está más ampliado, que se dice que nos permite tener la capacidad de la membrana de tener la filtración. Entonces, ustedes pueden ver que es a manera de un sedazo, se dice, ¿no? Entonces, por eso lo colocan aquí como fenestraciones. Es una cápsula fenestrada que va a permitir que todas las sustancias, pues, de acuerdo a si estas tienen su carga positiva o su carga negativa, se queden o se vayan. Entonces, las sustancias que tienen carga positiva atraviesan esta membrana. Primero, atraviesan la zona del epitelio, la membrana basal y el área del endotelio para su eliminación. Entonces, ¿qué sustancias son las que, por ejemplo, no se eliminan? En el texto nos habla de una sustancia que es la albúmina. La albúmina, ustedes saben, ¿no es cierto? La albúmina, la proteína, tiene una carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, no puede pasar esta zona del epitelio, de la membrana basal ni del endotelio. Todas las sustancias que tengan carga positiva, pues van a poder atravesar estas paredes. ¿Sí? Y más aún si tienen mayor cantidad de filtración en el caso de relación con el agua. Es decir, se dice que el agua tiene una carga de 1. Todas las sustancias pues que se asemejen a 1 van a ser filtrados a través del glomérulo. Aquellas que sean, en este caso que sean de 0,75, no van a permitir su filtración. Perdón. Entonces, tenemos que la cápsula de Bowman es una cápsula, miren como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, que está rodeando toda la área del glomérulo y también existe el espacio de Bowman. En esta zona de la cápsula de Bowman también va a depender de si existe una mayor presión por parte de la arteriola aferente. Todo esto se va a ver afectado, entonces debemos conocer las estructuras que se encuentran dentro del glomérulo y estas fenestraciones. Entonces, por ejemplo, en una nefropatía, existen nefropatías, ustedes saben que son todas las anomalías a nivel renal, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver y ustedes tienen que ahora irse familiarizando porque además dentro del caso integrador, que no sé si ya lo revisaron, se los colgué en la plataforma, habla de una nefropatía que tiene ese paciente debido a una obstrucción a nivel de la próstata, ¿sí? Entonces, en fisiología ustedes deben entender cómo esta afectación baja, ¿no es cierto?, a nivel de la próstata, pues va a afectar en la filtración. Pero existen varios tipos de nefropatía. En el caso integrador nos dice una nefropatía obstructiva. En este caso que vamos a hablar en este momento, hay una nefropatía que se denomina nefropatía de cambios mínimos. Esperen un momento.
Listo, perdón por la interrupción. A ver, entonces estaba hablando, ¿no es cierto?, de un tipo de nefropatía que tenemos hacia lo que corresponde en esta zona de la membrana basal del endotelio y del epitelio, que sería una nefropatía de cambios mínimos. Así se llama, ¿no? Ese es el nombre de la nefropatía, de la alteración a nivel del riñón. Se dice que esta afecta a la membrana basal. Entonces, al afectar esta membrana basal, lo que va a permitir es que estas sustancias que les acabo de mencionar, sustancias que tienen carga positiva o sustancias que tienen carga negativa, pues puedan atravesar esta zona. Entonces, les había hablado, ¿no es cierto?, del caso de la albúmina. En el caso de la albúmina, es una sustancia que tiene carga negativa y que no va a pasar esta membrana. Pero en esta nefropatía de cambios mínimos se dice que esta membrana basal va a alterar su homeostasis, ¿no es cierto? Va a permitir que la albúmina, pues a pesar de que es negativa, pueda atravesar esta membrana basal y cause lo que nosotros llamamos en el momento de realizar un examen de orina, se denomine una proteinuria o una albuminuria, porque se puede visualizar en la orina, pues, la presencia de proteínas y de albúmina. Generalmente estas enfermedades se ven en niños, es más frecuente en niños, ¿sí? En niños probablemente ya tuvieron alguna, se asocia a enfermedades respiratorias, que hoy en día está de moda, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas enfermedades respiratorias, pues se cree dentro de las teorías que estas bacterias, los estreptococos, afectan al nivel de la membrana basal, cambiando la permeabilidad, haciendo que el riñón pues tenga este daño, estos cambios mínimos y atraviese la albúmina y nos presente eso en la orina. Que en la orina pues no debemos tener albuminuria ni proteinuria, ¿sí? Y también pues ya habíamos visto, existen determinantes dentro de estos, la filtración glomerular. Entonces aquí miren, en nuestro texto, les voy a poner un poco más grande. Pueden visualizar, miren, aquí nos habla de las diferentes sustancias con la capacidad de filtración. Entonces es lo que les decía, que si en este caso el agua tiene una capacidad de filtración de 1, todo el resto de sustancias pues que tengan menos de 1 no van a permitir ser filtradas. Entonces ustedes pueden visualizar aquí abajo. El sodio, la glucosa y la insulina pues deben tener una masa molecular, como ustedes observan aquí. Si tiene de 180, pues van a filtrarse, pero estos no se van a visualizar a nivel de la orina, porque va a existir, ya vamos a ir viendo en las diferentes etapas de lo que les hablé, que la glucosa no debería eliminarse a través de la orina. La insulina también tiene una capacidad de filtración de 1, entonces todas estas son de fácil filtración a través de la membrana basal. Y en cambio la mioglobina y la albúmina, miren, es lo que les decía, que tienen 0,75 y 0,005, que no van a permitir pues la filtración a nivel de la membrana basal. Si tienen alguna pregunta me van diciendo, ¿sí? Entonces, miren aquí el texto pues nos muestra una curva de lo que corresponde a la filtración de los dextranos. Entonces deben saber que los dextranos pues son sustancias polisacáridas que tienen grandes cadenas de glucosa y dependiendo de ello pues también se va dando la filtración. En este caso, pueden observarse, ¿no es cierto?, que entre más cantidad pues policatiónico tenga, la filtración no se debe dar. Entonces, la capacidad de filtración no debe darse a nivel de estas moléculas de la membrana basal, siendo lo contrario a nivel del polianiónico, que significa que va a tener varias sustancias, varias cargas aniónicas que le van a permitir, pues obviamente, su distribución. Perdón. Entonces, miren, dentro de las presiones, como les había dicho, ¿no es cierto? Aquí tenemos, entonces pueden visualizar, esta es la zona de las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente, con el cambio de las presiones. Entonces,
una presión hidrostática y la presión coloidosmótica, lo normal, esto es lo normal que nosotros podemos saber. Entonces, lo normal es de 60 milímetros de mercurio y de 32 milímetros de mercurio. Y la presión a nivel de la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio. Lo que va a ocurrir es que si existe un aumento de la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir la filtración. Sí, entonces tienen que ir valorando esto. Entonces, si aumenta la filtración hidrostática y la presión a nivel de la cápsula de Bowman, va a disminuir la filtración glomerular. Ya vimos que era la filtración glomerular. En estos casos se ven afectados en aquellos pacientes que tienen una obstrucción ureteral. ¿Qué significa? Habíamos visto, bueno, que ustedes no en anatomía, supongo que sí deben haber hablado, que el riñón, pues el momento de la reabsorción, ¿no es cierto? Va a reabsorber calcio, va a reabsorber otras sustancias que van a permitir formar el cálculo, un lito. Este cálculo puede salir del riñón y tapar el uréter. Entonces, al existir una obstrucción, ¿no es cierto? Habíamos visto qué va a ocurrir. Si existe una obstrucción, va a aumentar la presión hidrostática porque vamos a tener mayor cantidad de líquido. Entonces, al aumentar la cantidad de líquidos, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir la filtración glomerular y el riñón va a empezar a aumentar de tamaño, lo que se conoce como una hidronefrosis, ¿sí? Por el aumento de la presión hidrostática. ¿Y qué ocurre con la presión coloidosmótica? Con la presión coloidosmótica ocurre que esta también se va a ver afectado a nivel de la cápsula de Bowman. Entonces, si aumenta la presión coloidosmótica, significa que va a haber mayor presión, vamos a tener mayor cantidad de glucosa, de albúmina, de proteínas en sangre, ¿no es cierto? Va a hacer que la presión de la sangre pues aumente. Y de igual manera va a verse afectado en la filtración glomerular, haciendo que ésta disminuya. Todo esto a nivel de los capilares glomerulares, ¿sí? Y tomando en cuenta la varianza de cada una de las presiones. Listo. Dentro de esto es lo que me faltaba realizar la introducción para que ustedes puedan entender. Bueno, aquí nos hablan de las fórmulas, de cómo se calculan y aquí está lo que les había hablado de la varianza de las presiones. Entonces, aquí pueden ustedes visualizar. Tenemos hacia en el eje de las Y, la filtración coloidosmótica, que corresponde a todo lo que a nivel de proteínas. Y en el eje de las X, pues, la distancia que van a recorrer a lo largo del capilar glomerular. Entonces, ustedes pueden visualizar que a mayor aumento de la presión coloidosmótica, el plasma que va a fluir va a hacer que vaya disminuyendo y vaya aumentando la fracción de filtración. Eso significa que el flujo va a disminuir. Ocurre lo contrario en la que tenemos acá en verde. Entonces, estos factores se relacionan. Para calcular la fracción de filtración, está dado por la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Entonces, la fracción glomerular y el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal, van a afectar la fracción de filtración glomerular, que ya vimos que era la fracción de filtración glomerular. Eso era en cuanto a la introducción. Vamos a darle paso a sus compañeros para que ellos también nos ayuden con esta zona del flujo sanguíneo y de sus alteraciones. Listo. Ahí sí se observa. Sí, ya estamos viendo, George. Primero, buenos días, doctor y compañeros.
Nuestro grupo va a exponer acerca de los contenidos de la filtración glomerular, el flujo sanguíneo y también el control del mismo. Ok, entonces, en primer lugar, como ya se mencionó en el pequeño repaso, vamos a hablar de la filtración glomerular. Entonces, la filtración glomerular consiste básicamente en qué? En la filtración de grandes cantidades de líquidos, esto por medio de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, siendo esto en sí el primer paso que tiene que seguirse para la formación de la orina. Sin embargo, aunque la cantidad que se filtra suele ser de más o menos unos 180 litros al día, la realidad es que la mayor parte de este va a terminar siendo reabsorbido, por lo que de los 180, a la final simplemente se va a excretar 1 litro al día. También es importante tener en cuenta cómo es que una alta tasa de filtración glomerular es un valor que va a depender mucho del de un flujo sanguíneo renal alto. Además de que las cantidades también siempre están sujetas a cambios, por ejemplo, con respecto a al consumo de líquidos. Puedes pasarle a la siguiente. Gracias. Ahora, hablando con respecto a la composición de este filtrado glomerular, vamos a ver cómo es que prácticamente carece de proteínas y elementos celulares, incluyendo a los eritrocitos. Esto más que todo por una cuestión de cargas que lo veremos más adelante. Ahora, hablando con respecto a la concentración de elementos como sales y moléculas orgánicas, su cantidad suele ser bastante igual con respecto a lo que existe en el plasma. Sin embargo, en el caso de ácidos grasos y calcio plasmáticos, estos, debido a que se encuentran unidos a proteínas plasmáticas, no van a tener la capacidad de poder ser filtrados a través de estos capilares glomerulares. Ahora, vamos a ver cómo es que la filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal, el cual va a estar determinado debido a dos factores, que es primeramente el equilibrio entre las fuerzas que habíamos dicho, que eran las fuerzas coloidosmóticas y las hidrostáticas, las cuales van a actuar a través de los capilares. Coloidosmóticas que hacía referencia a esta concentración de proteínas plasmáticas y las hidrostáticas a la presión que ejercen los líquidos. El segundo factor, en cambio, estaba relacionado con lo que es el coeficiente de filtración capilar, cuya sigla es KF, el cual se lo define como el producto que existe entre la permeabilidad por el área superficial del filtro de los capilares. Finalmente, era interesante analizar cómo es que en un adulto medio las cantidades de filtración glomerular iban a ser de 125 mililitros sobre minuto, o lo que se traduce como 180 litros por día. Perdón, sí, 180 litros al día. Mientras que su fracción de filtración iba a ser igual a 0,2, lo que se traduce a que 20% del plasma que fluye a través del riñón se va a filtrar por capilares glomerulares. Esta fracción de filtración, puedes devolverte, se expresa con la siguiente fórmula que está ahí, que sería filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. Y bueno, aquí teníamos ilustrado las cantidades que habíamos mencionado, cómo es que la filtración glomerular iba a ser de los 125 mililitros sobre minuto. Sin embargo, durante la fase de filtración, la mayor parte de este termina siendo reabsorbido, 124 mililitros sobre minuto exactamente, por lo que a la final nos quedamos con tan solo 1 mililitro sobre minuto que termina siendo excretado. Ahora, hablando con respecto a la membrana de los capilar glomerular, vamos a ver cómo es que va a estar constituida por lo que son tres capas principales, que son un endotelio capilar, una membrana basal y una capa de células epiteliales, también llamados podocitos, que se encuentran rodeando lo que es la superficie externa de esta membrana basal. En conjunto, todo esto va a formar la barrera de filtración, la cual, a pesar de sus tres capas que ya mencionamos, va a filtrar una gran cantidad de agua y solutos de la membrana, ¿no? También vamos a ver cómo es que algunas de las características de las capas es que, por ejemplo, este endotelio va a presentar lo que son fenestraciones, lo que explica el alto nivel de filtración capilar que presentan estos capilares glomerulares. También íbamos a ver luego cómo es que el endotelio va a estar recubierto o rodeado por esta membrana basal que se observa en el gráfico. Y finalmente tenemos la zona final, cómo es que va a consistir en una capa de células epiteliales que se encuentran rodeando la superficie externa del glomérulo. Aquí teníamos una cuestión bastante interesante, ya que aquí
como ya hemos dicho, no pueden pasar las proteínas plasmáticas, lo cual está debido a una cuestión de cargas negativas que se manifiesta en lo que es la membrana basal. Esto debido, y de esta manera, es cuestiones básicas, ¿no? De que polos opuestos se atraen y en cambio iguales se repelen, y las proteínas plasmáticas tienen estas cargas negativas. Ahora, hablando con respecto a la capacidad de filtración que presentan los solutos, vamos a ver cómo es que se relaciona de una forma inversa con su tamaño. Entonces, como vemos, elementos como el agua presenta una capacidad de filtración de 1. Esto debido a que su peso es más bajo en comparación con el de la albúmina o de la mioglobina, que presentan, bueno, de la albúmina, perdón, de la albúmina que presenta un peso más elevado. Entonces, cuando decimos que el sodio y la glucosa presentan una filtración de 1, quiere decir que la sustancia se puede mover o filtrar tan libre como lo hace el agua. En cambio, en el caso de la albúmina, su capacidad de filtración es realmente baja. Y esto se relaciona con lo que dijimos, con que las proteínas plasmáticas no pueden ser filtradas a través de estos capilares glomerulares. También mencionar cómo es que esta barrera de la filtración glomerular va a tener como características que funciona como un filtro selectivo, específicamente en cuanto al tamaño y a la carga eléctrica. Mayor tamaño se dificulta la filtración y carga eléctrica negativa también. Ahora, hablando con respecto a las moléculas con carga negativa, teníamos el caso de los dextranos, que ya habíamos dicho que eran compuestos polisacáridos. Entonces, lo que se había tenido en cuenta es que las moléculas con cargas positivas se pueden filtrar con mayor facilidad que las moléculas con carga negativa. Entonces, un dextrano policatiónico que tiene muchas cargas negativas, como vemos, tiene una mayor capacidad de filtración relativa, en comparación con un dextrano polianoico que tiene muchas cargas negativas. Incluso el dextrano neutro tiene mayor capacidad de filtración que un dextrano polianoico. Esto debido a que las cargas negativas que llegan a representar la membrana basal y los podocitos son los encargados de repeler las moléculas negativas que están presentes en las proteínas plasmáticas. Y eso sería todo. Solamente dar un pequeño detalle con respecto a la enfermedad que la profe dijo, que era la nefropatía por cambios mínimos, la cual, bueno, se daba ya por lo que mencionábamos, porque la membrana basal pierde estas cargas negativas, por lo que las proteínas plasmáticas empiezan a atravesar lo que es los capilares y empiezan a salir a través de la orina. Y esto se conocía como una proteinuria o también como una albuminuria. Ya. Entonces, continuando con la filtración glomerular, vamos a tener dos determinantes, que son los encargados que son los encargados se podría decir, de controlar esta filtración, que el uno es la presión de filtración neta, que esta presión de filtración neta hace referencia a la suma total de las presiones hidrostáticas, que tenía que ver con los líquidos, y a la suma de las proteínas coloidosmóticas, que en cambio es la presión ejercida por las proteínas. Entonces vamos a expresarla en la fórmula en la que la filtración glomerular va a ser igual al coeficiente glomerular por la filtración, por la presión de filtración neta, que como observamos en la fórmula de abajo, es la suma de todas las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. Para esto, primero debemos aclarar que van a existir presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que van a apoyar a la filtración y otras que van como que a inhibir o a oponerse a la filtración. Entonces, las que apoyan a la filtración va a ser la presión hidrostática glomerular, es decir, la presión de líquido que se encuentra en los capilares glomerulares, que como podemos observar es igual a 60 milímetros de mercurio. También otra presión que apoya a lo que sería la filtración es la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Aquí no lo podemos observar porque normalmente se dice que esta presión es igual a 0, ya que como ya explicó Fernando, en el proceso de filtración no pasan lo que serían las proteínas. Entonces por eso la presión coloidosmótica ya dentro de la cápsula de Bowman sería igual a 0.
En cambio, las presiones que se oponen a la filtración, tenemos a la presión en la cápsula de Bowman, que está relacionado con la cantidad de líquido que existe en esta cápsula de Bowman y tiene un valor de 18 milímetros de mercurio. Y también encontramos a la presión coloidosmótica glomerular, que está determinada por las proteínas que se encuentran en los capilares glomerulares. Y vemos que tiene una presión de 32 milímetros de mercurio. Entonces, para determinar la presión neta, la presión de filtración neta, vamos a sumar todas estas presiones. Entonces, las presiones que apoyan a la filtración serían representadas como positivas. En cambio, las que están opuestas a la filtración o se oponen a la filtración serían representadas como negativas. Entonces, aquí tenemos que las presiones que favorecen la filtración van a ser la presión hidrostática glomerular y también la coloidosmótica en la cápsula de Bowman, pero dijimos que esa es cero, entonces tendríamos 60 menos 18, que sería la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y menos 32, que es la presión coloidosmótica capilar glomerular, para tener una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Es decir, a esta presión se va a producir lo que es la filtración. Para aclarar un poco más, el coeficiente de filtración capilar glomerular va a ser igual al producto de permeabilidad por el área de superficie de filtro de los glomérulos, es decir, por el número de glomérulos que son funcionales para la filtración. Entonces, vamos a tener que el coeficiente de filtración glomerular va a ser igual a la filtración glomerular sobre la presión de filtración neta. Entonces, ya habíamos aclarado que una filtración glomerular normal en el hombre, en un hombre adulto normal, va a ser de 125 mililitros por minuto y por 10 milímetros. A ver, la filtración glomerular va a ser igual a 125 mililitros por minuto. Y esto lo vamos a dividir sobre la presión de filtración neta, que ya vimos anteriormente, que es igual a 10 milímetros de mercurio, para tener un coeficiente, se podría decir en valores normales, de 12.5 mililitros por minuto y por milímetro de mercurio. Entonces, a este coeficiente se lo hace referencia normalmente con 100 gramos de peso, con 100 gramos de peso de un tejido. Entonces, en los tejidos renales vamos a tener que el coeficiente de filtración, el coeficiente glomerular va a ser de 4.2 mililitros por minuto y por milímetro de mercurio. Y lo comparamos con los demás tejidos del cuerpo, que tenemos un coeficiente glomerular muy bajo, que solo sería de 0.01 mililitros por minuto y milímetro de mercurio. Entonces, por eso se dice que el riñón es el que tiene la mayor capacidad de filtración, y se ha determinado que la filtración en el riñón es hasta 400 veces mayores a las que se realizan en otros tejidos. Cuando este coeficiente de filtración de capilar glomerular aumenta, también va a aumentar lo que sería la filtración. En cambio, si disminuye el coeficiente de filtración capilar glomerular, va a disminuir la filtración glomerular. Pero este no es un mecanismo muy tomado en cuenta, ya que no regula tanto lo que sería la filtración glomerular, sino que este nos ayuda a determinar ciertas patologías. Como podemos observar, ciertas enfermedades van a reducir este coeficiente de filtración glomerular. Entonces, van a reducir la capacidad de filtración glomerular que que encontramos en los tejidos renales. Esto lo hacen ya que van a reducir el número de capilares glomerulares funcionales, es decir, disminuirían la superficie disponible para que se produzca la filtración. O también van a aumentar el grosor de la membrana capilar glomerular, por lo que se dificulta, como podemos observar acá, esto sería una membrana glomerular normal, pero al aumentar su grosor, disminuiría o se enlentecería lo que es la conductividad hidráulica, es decir, la conductividad de los líquidos que deben ser filtrados. Y este principio se le observa en una hipertensión
incontrolada y también en la diabetes mellitus. Estas enfermedades primero van a aumentar lo que es el grosor de la membrana capilar y después van a dañar o a lesionar los capilares glomerulares, incluso dejándolos infuncionales. También, como observamos, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman determinaba o era un factor determinante para la filtración glomerular. Entonces, cuando tenemos una mayor presión hidrostática en la cápsula de Bowman, se va a reducir la filtración glomerular, ya que la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que normalmente era de 18 milímetros de mercurio, se oponía a lo que es la filtración. En cambio, si hay una menor presión hidrostática en la cápsula de Bowman, se va a aumentar la filtración glomerular. Y de igual manera, este no es un factor tan determinante en la filtración glomerular, pero también se lo utiliza para determinar ciertas patologías. Cuando tenemos un aumento en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, se le asocia a una obstrucción de las vías urinarias. Esto debido a que se forman cálculos, que puede ser por depósitos de calcio, que se van a localizar a nivel de los uréteres. Y a causa de esta obstrucción de las vías urinarias, se puede producir lo que es la hidronefrosis, que como conocemos es la dilatación o el aumento del diámetro de la pelvis renal y de los cálices renales. Esta hidronefrosis, si no se controla, incluso podría llegar a lesionar el tejido renal. Ya, entonces vamos a continuar con el aumento de la presión coleidosmótica capilar glomerular, que va a reducir la filtración glomerular. Ya, entonces primero para esto debemos saber que la sangre va a pasar desde la arteriola aferente hasta la arteriola eferente, y aquí se va a filtrar el plasma, pero no se van a filtrar las proteínas, y esto es lo que se denomina la presión coleidosmótica, porque aquí va a aumentar la concentración de proteínas desde la arteriola aferente a la arteriola eferente. Y debemos saber que la presión coleidosmótica en la arteriola aferente es de 28 milímetros de mercurio y en la arteriola eferente es de 36 milímetros de mercurio. Ya. Y debemos saber dos factores principales que van a influir en la presión coleidosmótica capilar glomerular. Y va a ser la presión coleidosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares, que es la fracción de filtración. Y entonces tenemos que a menor flujo sanguíneo renal hay una mayor fracción de filtración, como observamos aquí en este gráfico. Si tenemos la mayor fracción de filtración, mayor presión coleidosmótica glomerular y menor filtración glomerular. Si existe mayor fracción de filtración, en el plasma se filtra, entonces existe una mayor concentración de proteínas en los capilares. Y a menor flujo sanguíneo, hacia el glomérulo va a haber una menor filtración glomerular. Y por el contrario, si hay un mayor flujo sanguíneo, va a haber una mayor filtración glomerular. Y los cambios en el flujo sanguíneo van a influir en la filtración glomerular. Por eso es que decíamos que a un mayor flujo sanguíneo es una mayor filtración glomerular y a un menor flujo sanguíneo una menor filtración. Es proporcionalmente. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular va a incrementar la filtración glomerular. La presión hidrostática es normal, es 60 milímetros de mercurio. Y va a existir variaciones de la presión hidrostática que constituirán la principal forma de regulación fisiológica de la filtración. Van a tener en cuenta las relaciones directamente proporcionales, porque a mayor presión hidrostática va a haber una mayor filtración glomerular y a menor presión hidrostática va a haber una menor filtración glomerular. La presión hidrostática glomerular va a estar determinada por presión arterial y la resistencia arterial aferente y la resistencia arterial eferente. Si existe una mayor vasoconstricción, existe una mayor resistencia, y por el contrario, si existe una mayor dilatación, existe una menor resistencia. Y como sabemos que una constricción aferente reduce la presión hidrostática y se reduce la presión glomerular. Y si existe una dilatación aferente, como vemos en el segundo gráfico, una dilatación aferente,
va a aumentar la presión hidrostática y aumentar la filtración glomerular. Y en condiciones de una constricción eferente, leve va a aumentar la presión hidrostática y aumentar la filtración glomerular. Pero si existe una contracción eferente intensa, es decir, 3 veces mayor que la normal, el flujo va a ser menor, el flujo sanguíneo va a ser menor y va a existir una mayor presión coloidosmótica que va a superar la hidrostática y va a reducir la filtración glomerular. Este principio es importante cuando queremos saber acerca de los pacientes que tienen alteraciones en la presión arterial. Ya vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto?, que el riñón pues tiene consume gran cantidad de oxígeno. Se dice que es el órgano que consume mayormente la cantidad de oxígeno de todo nuestro organismo y se va a ver afectado por esta zona de las presiones que nos acaba de decir Nicole. Entonces, si la arteriola aferente se encuentra pues con su resistencia, ¿no es cierto?, ocluida, pues se va a ver afectado todo lo que corresponde a las presiones, como ya Nicole nos dijo durante toda su exposición. Entonces, deben tomar en cuenta esto. El flujo sanguíneo renal, si se ve obstruido, pues va a afectar al nivel de la filtración glomerular, como nos están mostrando ahí nuestros compañeros, ¿no es cierto? Y cuando no hay una resistencia a nivel del flujo, pues la filtración glomerular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a ver aumentada. Listo, gracias, Nico. Sigamos. Ya. Y por último vamos a tener los factores que pueden reducir la filtración glomerular. Ya, primero tenemos que una reducción del coeficiente glomerular va a producir nefropatías y la diabetes mellitus e hipertensión. Por aumento de la presión de la cápsula de Bowman, tenemos una obstrucción de vías urinarias, como por ejemplo la litiasis renal. En un aumento de la presión coloidosmótica capilar, tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal y un aumento de proteínas plasmáticas. En la disminución de la presión hidrostática glomerular, tenemos la disminución de la presión arterial sistémica y esto disminuye la autorregulación. Y la disminución de la resistencia de la arteriola eferente provoca la disminución de la angiotensina 2, que también puede ser provocada por fármacos que bloquean la formación de esta, como el IECA y el ARA-II. Y el aumento de la resistencia de la arteriola eferente que... ARA2 Perdón. Sí, es el IECA porque es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el ARA2 o la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, Ya, listo. se Angiotensina 2 o porque ARA2. en este es angiotensina 2 van a haber bloqueadores a nivel de la angiotensina. Ya. Y el aumento de la resistencia de la arteriola eferente que va a aumentar la actividad simpática como gracias a la noradrenalina y los vasoconstrictores que se da gracias a la endotelina. Entonces, ahí nos está mostrando, ¿no es cierto, Nicole? Todos los factores que van a disminuir la filtración glomerular. Entonces, si un paciente tiene una nefropatía, si un paciente tiene una alteración en la presión, un aumento de la presión, si existe disminución de flujo, todas las que nos ha ido nombrando, pues está muy bien, ¿no es cierto? Nos van a verse afectado acá todos los determinantes que nos han colocado y cómo esto pues se va a ver afectado. Cada una de las patologías, que ya posteriormente ustedes cuando aborden la patología específica, en este caso, al último, al final que nos dice la actividad simpática de las hormonas vasoconstrictoras, la noradrenalina, existen tumores que pueden producir el aumento de estas sustancias y entonces se va a ver afectado la filtración glomerular. Entonces, por eso es que debemos ir conociendo cómo pues la filtración se va a presentar. Ya nos han dado, hemos vuelto a hablar, ellos también han vuelto a hablar acerca de qué determinantes pues dan la filtración glomerular, cuáles son los determinantes que afectan a nivel del flujo, ¿no es cierto? Y de las distintas presiones. Ya, continuemos. A continuación vamos a hablar de lo que es el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo es en conjunto de los dos riñones, va a ser de unos 1100 miligramos por minuto, o lo mismo que es el 22% del gasto cardíaco. Los dos riñones constituyen alrededor del 0.4% del peso total del cuerpo y reciben un flujo mucho mayor de sangre en comparación con el resto de órganos. Como ya sabemos, el flujo sanguíneo aporta nutrientes y se lleva los productos de desecho.
pero el elevado flujo sanguíneo de los riñones supera por mucho sus necesidades. Esto se debe a que el flujo sanguíneo adicional aporta suficiente plasma para poder llevar a cabo la elevada filtración glomerular y así regular los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de soluto. Ya. Pásalo. El flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. Consumen el doble de oxígeno que el encéfalo y tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo que este. Una gran parte del oxígeno consumido por los riñones se va a relacionar con la absorción de sodio en los túbulos renales. Si es que el flujo renal y la filtración glomerular disminuyen, y se va a filtrar menos sodio y se va a absorber menos sodio. Por tanto, se va a consumir menos oxígeno. El consumo de oxígeno va a depender de la reabsorción tubular renal del sodio. Y el consumo residual del oxígeno se ve reflejado en las necesidades metabólicas de las células renales. Los determinantes del flujo sanguíneo renal. Está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales y este es dividido entre la resistencia vascular total, que como podemos ver va a ser la presión arterial renal menos la presión en vena renal dividido para la resistencia vascular renal total. La presión en la arteria renal es similar a la presión arterial sistémica y la presión de la vena renal es de 3 a 4 mililitros de mercurio. La resistencia vascular total a través de los riñones se determina por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales. La mayor resistencia vascular va a residir en las arterias interlobulares, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Un aumento en la resistencia tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción de la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal. Cuentan con un proceso de autorregulación que mantiene el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular de manera constante. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo en comparación al flujo de la corteza renal. Es decir, el flujo sanguíneo en la médula renal es solo del 1 al 2%. Y procede de una porción especializada que, como dijimos, se denomina vasos rectos. Estos vasos van a descender hasta la médula espinal paralelos a las asas de Henle. Y los vasos rectos son muy importantes para los riñones para que puedan formar una orina concentrada. Ya, toda esta filtración glomerular y el flujo sanguíneo que va a ingresar al riñón va a tener un control fisiológico que va a girar en torno principalmente a la presión hidrostática glomerular y a la presión coloidosmótica glomerular, como han venido diciendo mis compañeros, que la presión hidrostática glomerular normal es de 60 milímetros de mercurio y la coloidosmótica es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, bajo estas presiones va a actuar diversos controles fisiológicos. El primero va a ser el sistema nervioso simpático. También se van a secretar hormonas y autocoides. Los autocoides van a ser sustancias vasoactivas secretadas por los riñones que van a tener una actuación a nivel local. Y van a haber otros controles de retroalimentación negativa que van a ser intrínsecos de cada riñón. Sigue, por favor, a la otra. Ya. La activación del sistema nervioso simpático va a reducir el flujo, la filtración glomerular. ¿Y cómo? La inervación simpática va a inervar a los vasos aferentes y eferentes del riñón. Y cuando va a tener un impulso muy fuerte, va a bloquear el flujo sanguíneo, lo que va a reducir la filtración glomerular. Y cuando no manda un impulso tan fuerte, no va a pasar casi nada con el flujo sanguíneo. Esta inervación va a proceder del plexo celíaco y va a tener ramas adrenérgicas y colinérgicas. Ya, vamos a hablar acerca del control hormonal y de autocoides que mencionó Emi anteriormente.
Entonces, para esto tenemos a la noradrenalina, adrenalina y la endotelina, las cuales junto con la angiotensina son los vasoconstrictores, vasoconstrictores, y los demás, y el óxido nítrico y las prostaglandinas son las vasodilatadores. Entonces, la noradrenalina y la adrenalina van a tener su origen en la médula suprarrenal. Estas, como dije anteriormente, se van a constriñir a las arterias tanto aferentes como eferentes y van a actuar principalmente en casos extremos, por ejemplo, cuando hay una hemorragia grave. La endotelina va a tener su origen en las células endoteliales vasculares, pero estas van a ser las lesionadas de los riñones. Este va a contribuir a la hemostasia. Y este se va a presentar, la hemostasia es la que trata de minimizar la pérdida de sangre. Entonces, esta va a, cuando hay ciertas enfermedades, por ejemplo, en la toxemia, en la insuficiencia renal, va a haber concentraciones plasmáticas altas en estas enfermedades y aquí va a ayudar a contribuir a la hemostasia. Ya, tenemos la angiotensina 2. Esta va a tener su origen en el riñón y en la circulación sistémica. Tenemos que aquí en las arterias, aquí estamos. No sé si puedes volver a compartir, Jeff. La angiotensina es un fuerte vasoconstrictor, ¿no? Sí, sino que le hice unos cambios. No parece que... Ya. Bueno, ya. Tenemos que en las arterias no son eferentes, son en las arteriolas aferentes, van a estar protegidas de la acción de la angiotensina 2. Esto debido a que cuentan con el óxido nítrico y las prostaglandinas. En cambio, las arteriolas eferentes, estas sí van a estar afectadas directamente de la angiotensina 2. Es decir, estas sí se van a llegar a vasoconstricción, sí, a la constricción. Esto provocando un aumento en la presión hidrostática glomerular. En cambio, el óxido nítrico derivado del endotelio, como dice, se deriva del endotelio mismo, es un autacoide. Este mantiene la vasodilatación en los riñones y este va a actuar directamente en la angiotensina 2 en las arteriolas aferentes. Ya, este puede llegar a ser afectado por los fármacos que van a inhibir, que van a provocar que se eleve la presión arterial. Es decir, si ingerimos fármacos que inhiben el óxido nítrico, que se va a encargar de la vasodilatación, por ende se va a llegar a constriñir, entonces se va a aumentar la presión arterial. Ya, tenemos las prostaglandinas y bradicina. Es una hormona, son ejemplos de hormonas y autacoides. Estas ambas producen la vasodilatación y van a amortiguar los efectos vasoconstrictores a partir de los que vienen de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2. Ya, entonces aquí podemos observar el cuadro en el cual tanto la noradrenalina, adrenalina y la endotelina van a tener un efecto sobre el flujo glomerular bajo porque van a constriñir. En cambio, la angiotensina va a depender de la arteriola, el cual puede ser bajo o alto, dependiendo si es la arteriola aferente o eferente. Y el óxido nítrico y la prostaglandina va a ser un efecto alto porque son vasodilatadores. La angiotensina 2 se dice que tiene en su estado fisiológico, afecta mayormente a la arteriola eferente. Sí, entonces es lo que nos acaba de decir Cristina. En la zona eferente es donde tiene su estado fisiológico. Entonces, si en esta área, pues, y ahora ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Esta hormona va a estar circulante en el momento de la acción en la filtración glomerular. Lo que va a ocurrir es que si no existe una gran cantidad de angiotensina 2, pues las arteriolas eferentes van a mantener su estado fisiológico. Pero también, pues no es bueno ni ser muy extremista, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de dieta que tenga cada uno de las personas, vimos que el flujo renal se ve afectado por el consumo por la filtración del sodio, ¿no es cierto? Que también nos hablaron sus compañeras. Entonces, todo esto va a verse afectado. Si las concentraciones de la angiotensina 2 aumentan, van a elevar la presión hidrostática glomerular, mientras que si estas reducen,
el flujo sanguíneo renal también pues se va a ver afectado. Hay que tomar en cuenta que la mayor formación de la angiotensina 2, como les vuelvo a repetir, se suelen tener lugar a nivel de la formación actual a nivel de la arteriola eferente. Y en estas situaciones, pues también, por eso hay sustancias, hay medicamentos que van a ayudar para la reducción de la presión arterial y también la disminución del volumen. Por eso esta angiotensina 2 es muy importante conocerla durante el flujo renal, porque van a haber medicamentos que actúan, que van a aumentar para que para hacer que exista una reducción a nivel de la presión arterial, ¿sí? Y en las otras sustancias que ya nos explicó Cristina del óxido nítrico, como en su resumen al final, ¿no es cierto? Y las prostaglandinas, que de igual manera van a verse afectados a nivel del flujo renal. Listo, gracias. Sigamos, por favor. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca de la autorregulación del filtrado glomerular, así como del flujo sanguíneo normal y también su importancia. Entonces, cabe destacar que nuestros riñones presentan varios mecanismos de retroalimentación intrínsecos, que esto nos va a permitir mantener los valores del flujo sanguíneo renal normal, así como un filtrado glomerular constante, a pesar de que existan varias como variaciones con nuestra presión arterial sistémica. Entonces, esto se conoce como la autorregulación. Entonces, en tejidos diferentes de los riñones, este mecanismo de autorregulación les va a permitir de que a pesar de que existan fluctuaciones con la presión arterial, existan valores normales con el intercambio del oxígeno y de los nutrientes hacia los tejidos y de los productos de desecho del metabolismo. Ahora, como mencionaban mis compañeras, nuestros riñones presentan un flujo sanguíneo mucho mayor que con relación a nuestros otros órganos. Y esto es necesario para mantener esta autorregulación del filtrado glomerular. Y esto va a destacar en mantener un control normal con la excreción renal de agua dentro de nuestro organismo, así como de otro tipo de solutos. Y esto no va a variar tanto a pesar de los cambios, como digo, de la presión arterial. Un ejemplo de esto es de que a pesar de que la presión arterial baje a unos 75 milímetros de mercurio o suba hasta unos 160 milímetros de mercurio, la filtración glomerular va a variar en menos de un 10%. Es por eso que se dice que el flujo sanguíneo renal se va a autorregular en paralelo con el filtrado glomerular. Dale la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta autorregulación? Para poder nosotros destacar esta importancia es muy importante poder conocer cuáles son los cambios que existen con relación a la filtración glomerular, a la reabsorción tubular y a la excreción renal en casos de que no exista esta autorregulación. Entonces, al día, nuestros riñones van a presentar un filtrado glomerular de 180 litros. Se va a reabsorber a nivel de nuestros túbulos 178.5 litros. ¿Y qué es lo que se va a excretar en una menor cantidad a través de la orina? 1,5 litros de orina. Ahora bien, si no existe esta propiedad de autorregulación dentro de nuestros riñones, si existe un incremento de la presión de 100 a 125 milímetros de mercurio, va a aumentar estos valores de filtración glomerular y reabsorción tubular. Con relación al filtrado glomerular, se va a incrementar un 25%. Es decir, que de 180 litros va a empezar a filtrar 225 litros al día. Y con relación a la reabsorción tubular, se va a mantener constante. Pero aquí podemos destacar que existe mayor volumen que tiene que absorberse, pero que el riñón no puede hacerlo normalmente. Entonces, se va a aumentar el flujo de la orina hasta 46.5 litros al día. Lo que quiere decir que la persona va a empezar a orinar o a miccionar hasta 30 veces más. Y esto va a hacer que el volumen sanguíneo empiece a agotarse rápidamente. Y esto se puede destacar incluso en personas que presentan deshidrataciones graves, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante este equilibrio que tiene que existir a nivel de los glomérulos y de los túbulos renales. Sí, a pesar de las fluctuaciones que existan a nivel de las presiones arteriales. O si no, se van a dar estas diuresis por presión o natriuresis por presión, es decir, que sale
los solutos como el sodio y el agua por estos cambios tan altos que existe de la presión. A continuación, mi compañero. Bueno, finalmente les vamos a hablar acerca de la retroalimentación túbulo-glomerular. Es importante en este caso mencionar que esto esencialmente va a estar dado por un elemento importante que se ubica en el inicio del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta donde nos dijo Diana, ¿sí? Para que sus compañeros, con toda la información que ustedes les han proporcionado, que lo han hecho muy bien, en el correcto orden, ¿no es cierto?, que debemos ir conociendo para que vayamos revisando y en la próxima clase del día jueves pues ya tengan un mayor conocimiento y podamos abordar su tema, ¿sí? Si está de acuerdo. ¿Sí? Listo. Porque necesitamos que entiendan las filtraciones a nivel renal. Ya sus compañeros nos han explicado, ¿no es cierto?, los distintos flujos renales, el oxígeno, cómo actúa, cómo varían las presiones en las arteriolas aferentes, en las arteriolas deferentes, y ahora último, Diana, pues nos ha mostrado cómo las varianzas, ¿no es cierto?, a nivel de la presión, también pues cambia en lo que corresponde a la excreción urinaria. Pero se dice que generalmente ustedes han visto, ¿no es cierto?, que si existe una varianza, pues si no es muy pequeña a nivel de la presión, a nivel de la orina se va a regular, va a haber una autorregulación, evitando pues los cambios en la filtración glomerular. Una cosa es la filtración, otra cosa es el flujo, ¿no es cierto? Entonces, si no existen cambios en la filtración glomerular debido al aumento de la presión, la orina tampoco necesita realizar un aumento en su volumen, en su excreción. También hay mecanismos adaptativos en los cuales los túbulos renales van a provocar un aumento de la resorción cuando la filtración glomerular aumenta. Y en este caso, pues como bien nos dijeron, ¿no es cierto?, van a tener un equilibrio glomerular. Este equilibrio glomerular que va a permitir, pues, que, como su nombre lo indica, que a nivel de los glomérulos no se vea afectado y que el riñón tampoco no se vea dañado. ¿Sí? Porque ustedes ven la función renal que tiene y el flujo sanguíneo que cada una de las estructuras tiene, pues es muy primordial y obviamente por eso ahora entendemos, ¿no es cierto?, que una persona, pues si tiene una nefropatía, un daño, una insuficiencia renal grave, una insuficiencia renal crónica, aguda, dependiendo del tipo como este se presente, pues va a verse afectado también en su sistema, en su cuerpo, ¿no?, en su sistema en general. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Nos vamos a quedar hasta ahí para que para allá mañana, bueno, el día jueves, poder complementar con lo que nos faltaría acerca de las presiones, ¿no es cierto? Como la presión arterial, pues maneja la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular. Por favor, les voy a solicitar que revisen, déjenme voy a ver esto. Díganme.